Bueno, en este momento nos encontramos en la semana número 4 de nuestro recorrido académico, en la semana número 4 de nuestro recorrido académico. Recordemos que para esta semana o para este recuerden domingo, o sea, está, está programada la entrega de nuestro taller. Está programada la entrega del taller para este domingo 13 de octubre. Y la otra semana, entonces aquí 13, miren, domingo 13 de octubre hasta la medianoche, pues lo esencial es que no dejen para última hora. Ustedes saben que a veces la plataforma molesta y demás. Y la próxima semana, o sea, desde el 14 de septiembre, o sea, desde el lunes 14 de septiembre, miren, desde el lunes 14 de septiembre hasta el 20 de septiembre, pues tenemos el parcial, ¿sí? La aplicación del parcial. Entonces, dentro de 8 días, pues no tenemos sesión, porque mientras ustedes están en parcial, yo estoy calificando sus trabajos. Entonces, la idea es que eh, pues, ocupemos ahí el tiempo, ¿sí? O sea, ocupemos ahí el tiempo de la clase para hacer nuestras respectivas tareas o actividades que necesitamos. Eso no quiere decir que no nos podamos hablar, no quiere decir que no estemos ahí pendientes. Obviamente, pues puede pasar alguna novedad, alguna cosa con la plataforma o con el parcial, alguna cosa. Entonces, para que por favor me la comenten, me la digan con tiempo, ¿no? Con tiempo, no el 20 a las 10:50, 11:50 de la noche, donde ya no podamos hacer nada. Ustedes también tienen toda la semana para hacer el parcial. Ustedes escogen el día, ustedes escogen la hora, si por la mañana, por la noche, el sábado, el domingo, ¿sí? El domingo después de comer tamal, entonces hacen el parcial. Entonces, eh, ahí está. Entonces ustedes escogen. Tienen toda la semanita para que lo revisen y lo realicen, lo hagan y lo realicen, lo observen y lo realicen. Bien, entonces eso sí, estar muy pendiente de las preguntas, leer muy bien las preguntas, ¿sí? Los enunciados, las instrucciones que hay dentro de la pregunta, ¿sí? Entonces hay que estar muy pendiente de ello, ¿sí? El tipo de pregunta que nos están haciendo, pueden salir preguntas numéricas, de opción múltiple, de falso verdadero, ¿sí? O sea, pueden salir cualquiera. Entonces, eso sí, no haga el examen de afán, no lo haga de afán. Sí, que tiene tiempo, claro, tenemos 2 horas para hacerlo, pero pues no hay afán, porque pues se supone que cada pregunta usted se puede demorar hasta 5 o 6 minutos, ¿sí? Pero entonces ahí está la situación, no lo hagan de afán, lean muy bien los enunciados, tengan mucho cuidado con el examen. Si el examen tiene alguna instrucción especial, pues entonces hay que tenerlo ahí pendiente, ¿listo? Entonces eso sí es muy importante. Bueno, eso, pero con referente, digamos, a las actividades, a las fechas y demás. Recuerden que mañana se cierra la entrega del taller, entonces para que por favor lo tengan ahí pendiente también, de que no se les vaya a olvidar, no se les vaya a pasar en hacerlo. Destino Portal Norte, General Santander. Ya vamos en Transmilenio. Bueno, bien. El día de hoy, entonces, el día de hoy vamos a charlar o vamos a hacer aquí una clase que vamos a Profe, hablar yo tenía una sobre inquietud los sobre rangos. el quiz. Dime, dime, su merced. Profe, en el que no entendí en esa parte en el que dice determina el punto de la función lineal fx y sabe que tiene un punto de corte con el eje Y en el eje 16 y pasa por el punto 24,68. Ese punto no lo entendí. Por ejemplo, yo en el taller me saqué como 2,5 porque él es el segundo punto que sé más o menos sí, pero no di con él, profe. Ahí. Bueno, bueno, sí, ese era otro punto. Gracias por recordármelo. Bueno, ahorita lo revisamos. Ahorita, la clase ahorita pues es muy corta. Entonces al final de la clase vamos a tocar ese tema. Sin embargo, pues les comento que sí estuve revisando los quizzes. Sí estuve revisando. ¿Por qué? Porque las preguntas fueron de tipo numérica. Entonces, si usted le agregaba un punto de más, si le agregaba un igual de más, si colocaba la respuesta a eso, o sea, si colocaba un dato, puede que estuviera la respuesta ahí, pero si usted coloca un dato de más, pues obviamente le va a salir errónea. Entonces, esas preguntas tipo numéricas, por eso hago mención de tener muy claras las instrucciones que nos dan
en el parcial. Que si salen preguntas de tipo numérica, pues entonces tener muy pendiente. ¿Listo? Esa es una cosa, entonces lo estoy revisando de manera manual para poder, si alguien tiene alguna, sí, alguna, estaba la respuesta ahí dentro de lo que escribió, pues entonces para hacérsela válida. Para la retroalimentación del ejercicio, pues entonces lo hacemos ahorita, ¿listo? Ahorita más o menos a las 11:30, que la clase, digamos, teórica se acaba, entonces lo retroalimentamos ahí, ¿listo? Ay, Entonces, gracias. ahí le regalamos media horita a eso, ¿listo? Entonces, ahí, no se preocupe, pero sí, que no se vaya a olvidar, ¿listo? Listo. Bueno, entonces, para el día de hoy está programada el tema sobre el Dominio, creo. dominio de una función, ¿cierto? Entonces, dominio de una función. Dominio de funciones. Bueno, para los que han revisado, los que ya han mirado, pues nos hemos dado cuenta o podemos hablar del dominio desde el punto de vista de los dos conjuntos. Entonces, al principio, en la primera clase, nosotros hablamos de que una función es una relación entre dos conjuntos. Entonces, el conjunto A y el conjunto B. ¿Listo? Entonces, el conjunto A son todos los datos de entrada. El conjunto B, los valores de salida. ¿Sí? Entonces los valores de entrada, o sea, las X, ¿sí? Todos los valores de X. ¿Se acuerdan que en la tablita, entonces los valores de X? Y los Y, los de salida. ¿Sí? Entonces, el plano X, Y. Además de eso, entonces, además de eso, los valores de X van a ser los datos del dominio de la función. El dominio de la función, o sea, los valores permitidos de la función. Entonces, coloquemos aquí valores permitidos. Listo, valores permitidos de la función. Bueno. Y los de salida, o sea, los Y, pues son los que se denominan como el rango de la función. Entonces, una función tiene tanto dominio como rango. Y el rango son todos los posibles resultados. Entonces, en este caso son los valores de resultado o los resultados permitidos. Como lo que van a decir, los resultados permitidos en la función. En la función. Bueno, entonces, fíjense bien cómo todo cuadra. Entonces, ¿quién es el conjunto A? Entonces, son los valores de entrada, son las X, y eso es lo que vamos a llamar dominio de la función. ¿Quiénes son los B? Entonces, los B son los valores de salida, o sea, los Y, o sea, el rango de la función. Entonces, aquí, por ejemplo, ya puedo tener cualquier valor. Entonces, yo tengo aquí raíz de 4, por ejemplo, raíz cuadrada de 4, ¿sí? La raíz cuadrada de 25 y digamos aquí la raíz cuadrada de 81. Entonces aquí voy a tener el 2, voy a tener el 5 y voy a tener el 9, ¿sí? Y ya sabemos que entre ellos hay una relación. Hay una relación. Recordemos que estas flechitas que van del conjunto A al conjunto B es lo que nosotros denominamos función. O sea, una función que depende de X. ¿Listo? Esa es la función que nos está ahí relacionando. Entonces, fíjense que todo depende de los datos que pongamos nosotros en X. ¿Sí? Todos los datos que nosotros pongamos en X. Entonces, ese dominio de esa función, o ese dominio, ¿sí? De los datos que nosotros podamos utilizar, depende netamente dependen del tipo de función que estemos trabajando.
Del tipo de función. Entonces, del tipo de función que nosotros estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, entonces arranquemos acá. Si tenemos una función polinómica, que es una función polinómica. Entonces, por ejemplo, son aquellos que siempre trabajan pues un polinomio ya sea de grado 1. Entonces acá, de grado 1. Entonces, un polinomio de grado 1 es como, por ejemplo, la función lineal. Entonces, f de x igual a mx más b. ¿Sí? La función lineal es una función polinómica de grado 1. ¿Sí? Ya sabemos que nos va a dar una línea recta. Las líneas. Bueno, un polinomio de grado 2, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, que es una función cuadrática o una parábola, una cuadrática o parábola. Listo, uno de grado 3, por ejemplo, entonces ya es una cúbica. Bueno, entonces sería cx al cubo más bx al cuadrado más ax más d, ¿sí? Una cúbica. Bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Estas son las que más se usan. Entonces, así sucesivamente, así sucesivamente. ¿Qué quiere decir con una función polinómica? Entonces, la función polinómica ya sea de grado 1, o sea de grado 2, o sea de grado 3, o sea de grado 4, ¿sí? El dominio de esa función, entonces el dominio de una función de este tipo son todos los reales. ¿Listo? Entonces son todos los números reales, todos los números reales. Todos los números reales. ¿Qué quiere decir que son todos los números reales? Pues que yo puedo poner dentro de esa función cualquier número, el que quiera, el que uno se imagine, si sea grande, pequeño, decimal, lo que sea, ¿sí? Entonces recordemos que el grupo de números reales está conformado por los números naturales, está conformado por los números enteros, está conformado por los números racionales, está conformado por los números irracionales. Entonces, cualquiera de estos números, cualquiera de este tipo de números puede ir dentro de una función polinómica, ¿sí? Entonces, cualquiera. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene ninguna excepción, ¿sí? No tiene ninguna excepción, ¿sí? Entonces, el rango de una función polinómica son todos los reales, ¿sí? Todos los reales. Entonces, yo puedo poner en el conjunto A o en el conjunto o en los datos de entrada o en las X cualquier valor, el que uno quiera, ¿sí? Y asimismo, pues el rango también serán todos los reales. Entonces, en ese orden de ideas, pues el rango de la función listo, el rango serían todos los reales. Listo, también. ¿Listo? Entonces, esto en relación a esto. Bien, entonces ahí tenemos, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos viendo, ¿sí? O tenemos una función polinómica, entonces fácilmente podemos ya atribuir de que en esa función polinómica el dominio de la función son todos los números reales. Entonces no importa la situación, no importa lo que estemos trabajando, yo puedo ponerle todos los números reales, ¿sí? Cualquier número real. ¿Listo? Bueno.
Veamos, por ejemplo, las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas. Listo, las funciones trigonométricas sabemos que son f de x igual a seno de x. Seno de x. Entonces ahí f de x es igual al coseno de x. Por aquí f de x igual a tangente de x. Sí, o sea, son todas las funciones trigonométricas. ¿Qué pasa con las funciones trigonométricas? En que nosotros podemos usar cualquier valor de x también. Entonces podemos usar cualquier valor de x. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos colocar, por ejemplo, el seno, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos tener aquí el seno de 500, por ejemplo. ¿Sí? El seno de 500. Y eso nos va a dar un valor, ¿sí? Eso nos va a dar un valor. Desde el seno de 500 nos va a dar un valor, ¿sí? O sea, no importa cuál es el número que uno vaya a tener. No importa si es positivo, si es negativo, o sea, no importa el valor de ese ángulo, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando con funciones trigonométricas. Entonces, ahí está. Entonces, si hacen la prueba, digamos, con su calculadora y prueban, por ejemplo, colocando seno de 500, ¿sí? Entonces, seno de 1000, seno de menos 500, siempre les va a dar un valor. Hay, digamos, funciones trigonométricas que ya tienen condiciones extras, ¿sí? De tangente, ¿sí? Por ejemplo, la tangente tiene condiciones extra. Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos hallar la tangente de 0, creo que es. La tangente de 180. No, es la tangente de 90. Sí, es la tangente de 90, por ejemplo. Entonces, hay situaciones donde no están definidas. De 90 grados no está definida, ¿sí? No está definida. ¿Sí? Entonces, pero ya son condiciones especiales en las funciones que son netamente especiales. Entonces, si nosotros vamos a hallar, por ejemplo, la tangente de 90 por allá en algún ejercicio, pues obviamente pues nos saldrá automáticamente en la calculadora o en el aparato donde estemos trabajando la función que pues no va a estar definido. Esas situaciones ya están programadas, ya están listas, no hay que tenerles como mucho cuidado de eso. Lo que sí importa, ¿sí? En este momento es que una función trigonométrica, por ejemplo, el seno, pues sí está definida en cualquier dado del rango. O sea, el dominio está dado en cualquiera de los reales. O sea que el dominio está en todos los reales. ¿Sí? Entonces el dominio, por ejemplo, de esta función está dado en los reales. Y por lo tanto, pues el rango, por ejemplo, de esta función, entonces, ojo, hay que tener en cuenta que el rango, ¿sí? El rango de una función seno-coseno, el rango de una función seno-coseno, el rango de la función seno de x y coseno de x, entonces va desde -1 hasta 1. Entonces el rango de la función, sin el palito, sino estoy hablando de otra cosa. Entonces aquí el rango va desde -1 hasta 1. Listo, ¿por qué sabemos esto? ¿O por qué nosotros podemos encontrar o saber que el rango de una función trigonométrica es desde -1 hasta 1? Entonces, cuando nosotros trazamos o hacemos una gráfica seno-coseno, pues nosotros rápidamente podemos identificar de que por más función, sí, voy a dibujar acá un seno.
Entonces la función trigonométrica, por ejemplo, seno de x y coseno de x, voy a dibujar aquí un seno. Hijo de pucha. Bueno, algo así es la función seno. Entonces, este dato va a ser 1, o sea, la amplitud de este va a ser 1 y aquí la amplitud va a ser menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿desde dónde se va a mover? Desde, bueno, arrancaría en 0, pero sube hasta 1 y baja hasta menos 1 y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, si ven que el rango o el eje de las y solo sube hasta 1 y solo baja hasta menos 1, no baja primero 1 y luego 2 o luego 3, no. Entonces, si ven que se mantiene desde menos 1 hasta 1, entonces ahí está. Eso es lo que nosotros denominamos el rango de la función. Entonces, los valores permitidos en el eje de las y. El eje ya depende de la función. Entonces ya depende, digamos, de explorar, de mirar un poco más las funciones, pero pues lastimosamente por el tiempo no podemos mirar más allá, digamos, del tipo de función. ¿Sí? Cuando ya, por ejemplo, la función, entonces si la función, por ejemplo, que tenemos es 2 seno, por ejemplo, 2 seno de x, pues entonces como aquí ya tenemos un 2, ¿cierto? Entonces aquí ya es un 2, ya tenemos una amplitud más alta, entonces la función no va a estar encerrada desde 1 y menos 1, sino desde 2 hasta menos 2, ¿sí? Entonces eso cambia dependiendo de la función. Entonces como aquí simplemente tenemos como el 1 invisible acá, 1 seno de x y 1 coseno de x, pues entonces el rango de esta función va desde 1 hasta menos 1. Si tenemos un caso particular como el que estoy encerrando acá, pues la situación obviamente cambia. Pero, el dominio de la función de esta que tengo aquí encerrada siguen siendo todos los reales. ¿Sí? Y el rango, perdón, va desde menos 2 hasta 2. ¿Sí ven la diferencia? Ahí van las dos cosas. Entonces, en una función polinómica, el dominio y el rango son todos los reales. En una función trigonométrica, como por ejemplo seno y coseno, entonces como por ejemplo en el seno y en el coseno, el dominio y el rango, entonces seno, coseno, fíjense que aquí no hay más numeritos, sino seno, coseno. Entonces, el dominio son todos los reales y el rango va desde menos 1 hasta 1. En un caso particular de una función trigonométrica donde tengamos, por ejemplo, un número antes de la función, o sea, un 2 seno o un 3 coseno, por ejemplo, entonces observamos este dato que se le llama amplitud y esa amplitud pues, nos va a decir que el rango aumenta de la función. Entonces aquí el dominio sigue siendo de todos los reales, pero el rango va desde menos 2 hasta 2 porque depende de este numerito que está acá. Bueno. Bien, bueno, entonces avancemos aquí otro poquito. Ahora vamos a verlas ya un poquito, donde empieza, digamos, como a complicarse la cosa. Entonces aquí van las funciones racionales. Listo. Una función racional es aquella que está definida como f de x igual a g de x sobre h de x, donde entonces, h de x debe ser diferente de 0. ¿Sí? Entonces, ¿por qué h de x tiene que ser diferente de 0? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de las fracciones, fíjense que antes a sobre b, del punto de vista de las fracciones,
Aquí también tenemos la condición de que b debe ser diferente de cero. O sea, el número de abajo debe ser diferente de cero. O sea, el denominador debe ser diferente de cero. ¿Sí? ¿Por qué por qué tendrá que ser diferente de cero? Porque en esa expresión el b o el h de x debe ser diferente de cero. Profe, porque todo número dividido por cero da cero. Sí está bien, pero al final está, o sea, la mitad. La mitad bien, y la mitad hay que arreglarla. Entonces, como dice el compañero, entonces voy a hacer aquí la descripción. Entonces, no podemos dividir por cero. ¿Y por qué? Porque es una indeterminación. Porque se indetermina la expresión. Entonces, no es porque de cero, ojo. Es más, si ustedes cogen su calculadora en este momento y colocan, por ejemplo, 5 dividido cero, no les va a salir nada. Pero les va a salir error matemático. Pero entonces es por esto. Entonces, porque se indetermina, aparece una indeterminación. Entonces, por eso no podemos dividir por cero, porque hay una indeterminación. Esas indeterminaciones son del tipo, por ejemplo, que tengamos un número cualquiera, ¿sí? Un número n cualquiera dividido entre cero. Esto es una indeterminación. Si usted coge su calculadora y coloca, por ejemplo, 10 sobre 0, le va a salir mat error, ¿sí? No error de sintaxis, porque el sintaxis es que usted se equivocó en el proceso y la calculadora no le entendió lo que usted está haciendo. Pero sí le va a salir el mat error, ¿sí? Esto es una indeterminación, ¿sí? Esto que tenemos acá es una indeterminación. 0 sobre 0 también es una indeterminación, ¿sí? Infinito sobre n, o sea, sobre un número, también es una indeterminación. Y obviamente el infinito sobre el infinito. Estas cuatro que tenemos acá son las indeterminaciones que comúnmente aparecen en las funciones racionales. Entonces, son muy casuales de que aparezcan, ¿sí? Esas son indeterminaciones. Entonces, si aparece cualquier número, ojo ahí, cualquier número dividido entre cero es una indeterminación, 0 sobre 0. Un infinito dividido en número, entonces nosotros no podemos dividir el infinito, ¿sí? Entonces, ¿cuánto daría infinito? Un número que puede vivir infinito, pues no puede. Y obviamente infinito sobre infinito, pues imagínense el número más grande dividido entre el número más grande, pues va a dar otro número más grande, o bueno, un número muy grande. Entonces, no, o sea, no cabe en la cabeza hacer esta división. Entonces, por eso se llaman indeterminaciones. ¿Cuáles no son indeterminaciones? Porque así como pueden aparecer indeterminaciones, entonces hay cuando no son indeterminaciones. O sea, no, si no son indeterminaciones, no son indeterminaciones, entonces los siguientes parámetros. Entonces, por ejemplo, el contrario, ahí sí, 0 sobre n. Entonces, 0 sobre n, ¿cuánto da? Pues 0. 0 es un número real, entonces sí puede existir. Entonces, esta sí no es una indeterminación. Entonces, por ejemplo, n dividido infinito, ¿sí? Entonces, ¿esto cuánto da? 0. ¿Sí? Entonces, y 0 es un número real, entonces sí puede existir, ¿sí ven? No son indeterminaciones. Esto sí puede existir, esto sí se puede hacer en la calculadora. Bueno, el n sobre infinito no, pero digamos que por notación, sí lo podemos solucionar, pues ya nos da 0, ¿sí? Nos da 0. Esto es para cuando veamos límites al infinito. Entonces, cuando veamos límites al infinito, vamos a aplicar esta regla. ¿Listo? Entonces, tener mucho cuidado cuando estamos trabajando funciones racionales porque pueden aparecer estas dos condiciones. Pueden aparecer indeterminaciones o no indeterminaciones. Entonces, ¿en qué debemos tener cuidado? ¿En qué debemos tener cuidado? En cuando que no aparezca esto. O sea, si aparece esto es donde nosotros debemos tener cuidado. Entonces, miremos qué pasa con eso. Entonces tenemos acá f de x es igual a x más 1
sobre 5x menos 10. Bueno, fíjense ahí. Esto es una función racional. Esto es una función racional. Entonces nosotros debemos tener cuidado de que no aparezca la indeterminación, ¿sí? Eso es lo primero que nosotros debemos mirar, de que no aparezca la indeterminación. Entonces, pues yo no voy a utilizar un valor, el valor que, digamos, que me va a hacer ahí el daño. Entonces, lo primero que hacemos, o el primer paso, es encontrar la indeterminación. Entonces, primer paso, buscar la indeterminación. Buscar dónde se indetermina la función. Listo. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, ese es el primer paso de una función racional. Vamos a buscar dónde se indetermina la función. Entonces, vamos a tomar el denominador, o sea, este dato que tenemos acá. Entonces, cogemos acá 5x menos 10 y lo vamos a igualar a 0. Entonces, ¿por qué lo vamos a igualar a 0? Porque vamos a buscar este 0 de acá. ¿Cuándo se hace ese 0? ¿Sí? Entonces, vamos a buscar cuándo pasa eso. Entonces, por eso lo igualamos a 0. Y despejamos x. Entonces, aquí sería 5x es igual. Este 10 que está restando pasa a sumar. Entonces, este 5 que está multiplicando pasa a dividir. O sea, en x igual a 2. En x igual a 2 está la indeterminación. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo coloco x igual a 2 en la función, me va a aparecer una indeterminación. Probémoslo. Listo, entonces aquí sería 5 por 2 menos 10. Entonces aquí 2 más 1, 3. 5 por 2, 10 menos 10. O sea, nos daría 3 sobre 0. Listo, vean, apareció la indeterminación. Entonces, efectivamente, ¿sí ven? Efectivamente. Bueno, entonces, repitamos. Repitamos. Tenemos una función racional. Tenemos una función racional. Y el primer paso es buscar dónde se indetermina. ¿Por qué hablamos de dónde? Porque hablamos en un punto en el espacio, en el plano XY. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de dónde. Buscar dónde se indetermina la función. Para saber dónde se indetermina la función, entonces cogemos el denominador, o sea, la función de abajo, el h de x, y lo igualamos a 0. ¿Por qué lo igualamos a 0? Porque cuando nosotros igualemos a 0, pues vamos a encontrar la indeterminación. Como nosotros ya somos conscientes de que hay una indeterminación, pues vamos a tener cuidado de ella. Entonces, aquí igualamos a 0 y despejamos x. Este 10 que está restando pasa a sumar, y este 5 que está multiplicando pasa a dividir. X igual a 2. Entonces, en x igual a 2 existe la indeterminación. Vea, acabamos de revisar. Entonces, esto no puede existir. ¿Listo? Eso no puede existir, no puede estar, no lo podemos usar. ¿Eso qué quiere decir? Que donde esté x igual a 2, ¿sí? Entonces, donde está x igual a 2, aparece una línea o un punto o un hueco en la función a la cual le llamamos asíntota. Una asíntota vertical. ¿Listo? Entonces en x igual a 2 hay una asíntota vertical. Bueno, bien, hasta el momento. ¿Preguntas de cómo solucionar ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque voy a cambiar de hojita para poder graficarla y mostrar la asíntota. ¿Preguntas?
preguntas? No, profe, todo claro, gracias. Bueno. Bien, entonces, bueno, la función. Entonces estamos trabajando la función f de x igual a x más 1 sobre 5x menos 10. Y ya encontramos que en x igual a 2 hay una asíntota vertical. Listo. ¿Por qué en x igual a 2 hay una asíntota vertical? Porque la función en x igual a 2 se indetermina. Se indetermina. Se indetermina. Bueno. Entonces vamos a trazar aquí el plano cartesiano. Vamos a trazar aquí el plano cartesiano. Bueno, ahí tenemos plano cartesiano. Y voy a pintar la asíntota. ¿Listo? La asíntota en x igual a 2. Entonces es una asíntota vertical. Ahí está. Recordemos que este es el eje X y este es el eje Y. Y este es X igual a 2. O sea, ahí está. En X igual a 2 hay una asíntota. Entonces por eso la pinté de rojo para poderla mirar. Entonces esta es la asíntota. Listo. Entonces ahora vamos a pintar la función. Entonces voy a pintarla aquí con verdecito. Entonces al pintar la función, entonces esta viene más o menos como de por acá así y sube. Uy, pero me quedó bien fea. Así está. No voy a poder pintarla. Bueno, así. Y de por acá viene así. Bueno, listo. Ahí ya se ve más o menos como es. Listo. Entonces, la verde es la función f de x igual a x más 1 sobre 5x menos 10. Bueno, entonces, fíjense ahí. Fíjense ahí. ¿Qué hicimos? A partir de la función racional, encontramos que en x igual a 2 se indetermina. Y por lo tanto, si se indetermina, aparece una asíntota vertical. Es esta línea que está acá. Esto es la asíntota vertical que acabamos de hallar. Esta línea verde es la función. Entonces la función está partida en dos pedazos porque como no puede tocar el 2, no puede tocar el 2, entonces ella se curva, ¿sí? Entonces fíjense acá, si venimos por la derecha, o sea, desde aquí, desde la derecha, entonces, y se va acercando a la indeterminación, se va acercando a la asíntota, ella se curva hacia arriba para no tocarla. Y si viene de la parte derecha, perdón, izquierda, si viene de la parte izquierda, o sea, de la parte negativa, entonces, y se va a encontrar con la indeterminación, entonces se curva hacia abajo. Bueno, eso es característico de las funciones racionales. Entonces ahorita lo vemos en el GeoGebra para que lo vean más detallado. Entonces, ahora sí, después de todo esto, ahora sí podemos hallar el dominio de esta función. Entonces, acuérdense quién es el... Profe, una pregunta. Sí, dime. Eh, Arriba donde dice X es igual a 2, dice así, haciéndola, Asíntota, vértice, vertical, algo así. vertical. Ah, faltó Asíntota. la L. Vertical ¿Qué ya. quiere decir eso, profe? Es esta línea roja que está acá. Ah, listo. Bien, entonces, como ya sabemos dónde se indetermina, ¿cierto? Como ya sabemos dónde se indetermina y dónde está, y por lo tanto la asíntota vertical,
entonces ya podemos calcular el dominio de la función. Entonces, calculando el dominio de la función. Listo, calculando el dominio de la función. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el dominio de la función es igual desde dónde a dónde. Entonces, fíjense acá la línea verde en el lado izquierdo. Entonces, si nosotros pudiéramos extenderla, entonces se extendería al infinito. Entonces ella vendría desde el menos infinito, espérame que me falta aquí. Entonces abrimos un paréntesis. Entonces, desde el menos infinito hasta el 2. ¿Listo? Desde el menos infinito hasta el 2. Pero ojo, no podemos tocar el 2, no lo podemos tocar, ¿sí? No lo podemos tocar porque si lo tocamos, ¿qué pasa? Se indetermina. Entonces utilizamos un paréntesis, un intervalo abierto. Paso ahí porque hace el paréntesis como yo quiero. Listo. Listo. Entonces, fíjense hasta dónde va la función. Viene desde el menos infinito, ¿sí? Viene desde el menos infinito, o sea, desde por allá bien lejotes. Listo, desde el menos infinito. Viene hasta acá y se curva hacia abajo porque no puede tocar el 2. No lo puede tocar. Entonces, por eso lo dejamos aquí como un intervalo abierto. Luego, ¿qué más hay? Pues digamos que nos saltamos el 2 de alguna manera, ¿sí? Entonces le hacemos aquí una U de unión. 2 hasta el infinito positivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la función, ¿qué quiere decir esto? Que la función viene desde el x infinito, o sea, desde por allá muy lejos en el lado izquierdo. ¿Sí? Muy allá en el lado izquierdo. Y luego trata de tocar el 2, pero no lo toca. ¿Sí? Trata de tocar el 2, pero no lo toca. Luego, en el otro pedazo, o sea, como si viéramos al otro lado del 2, al otro lado de la asíntota, pues él arranca desde adelantico del 2. Acuérdense que no puede tocar el 2, no lo puede tocar, y luego se extiende hasta el infinito otra vez. Entonces, el dominio de esta función está dado de esta manera. Entonces, usamos los paréntesis para simbolizar un intervalo abierto. Quiere decir que, no podemos tocar el número, tilde la U, el número en mención. ¿Listo? Por eso el infinito también tiene un paréntesis, porque nosotros nunca vamos a alcanzar el infinito. Entonces siempre va a ser un intervalo abierto. Entonces usamos los paréntesis para simbolizar un intervalo abierto. Quiere decir que no podemos tocar el número en mención. Listo, dejémoslo aquí para que quede ahí asignado. Listo. Bueno. Entonces, con las funciones racionales hay que tener mucho cuidado con los datos que están siempre en el denominador. Siempre en el denominador.
Bueno, vamos a hacer otro ejemplo de función racional para poder hablar de las raíces. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, vamos a ver, la función f de x es igual a 5x sobre x al cuadrado menos 4. Listo. Entonces ahí tenemos la función racional, 5x sobre x al cuadrado menos 4. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar la indeterminación. ¿Cuándo se indetermina esta función? ¿Cuándo se indetermina esta función? Entonces vamos a tomar. Entonces, tomamos x al cuadrado menos 4 y lo igualamos a 0. ¿Listo? Entonces el denominador, ¿no? Y lo igualamos a 0. Bueno, ¿qué vemos ahí? En la parte de abajo tenemos un x al cuadrado menos 4. Entonces aquí entre paréntesis voy a escribirlo aquí con este rosadito. Entonces esto que tenemos acá es una diferencia de cuadrados. O sea, casos de factorización. Una diferencia de cuadrados. Entonces hay que tratar de factorizarlo de alguna manera. Este es el caso 4 de factorización. ¿Listo? Entonces ya cuando aparecen cosas extrañas, ¿sí? Como un x al cuadrado, x a la 3, x a la 4, x a la 5, bueno, etcétera, hay que tratar de factorizarlo de alguna manera, simplificarlo de alguna manera para poder encontrar pues, las indeterminaciones. En este caso, pues es x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Este x al cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados, por lo tanto vamos a factorizarlo. Abrimos dos paréntesis. Mantenemos la igualdad a 0. Entonces la raíz del primero, la raíz de x al cuadrado sería x. Entonces x a un lado, x al otro, signo más a un lado, signo menos al otro, y la raíz de 4 que es 2. Entonces 2 a un lado, 2 al otro. Listo, ahí tenemos las condiciones. Ya factorizamos esa diferencia de cuadrados. Y ahora aplicamos las condiciones. Entonces, ¿cuál es la condición? De que eso debe ser igual a 0. Entonces vamos a coger aquí el primer paréntesis. Entonces sería x más 2 es igual a 0. O sea, el primer paréntesis. Despejamos la x, o sea que sería x igual a menos 2. Listo, entonces en x menos 2 hay una indeterminación. Ahora utilicemos el segundo paréntesis. Entonces sería x menos 2 es igual a 0. Entonces sería x igual a 2. Listo. Entonces, tanto en x igual a menos 2 como en x igual a 2 hay una indeterminación. Indeterminación. Bueno, otra vez repito. Tenemos una función f de x, que es igual a 5x sobre x al cuadrado menos 4. Este x al cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados, o sea, es el caso 4 de factorización. Y entonces lo primero que vamos a hacer es hallar la indeterminación o indeterminaciones en este caso. ¿Sí? Entonces tomamos el denominador, o sea, el x al cuadrado menos 4 y es igual a 0. Es igual a 0. Entonces factorizamos, entonces paréntesis 1, paréntesis 2, la raíz de x a un lado, la raíz de x al otro, signo más, luego signo menos, y la raíz de 4, 2 y 2 a ambos lados. Listo. Mantenemos la condición. ¿Cuál es la condición? De que esto sea igual a 0.
Y despejamos la x y entonces encontramos que en x igual a menos 2 y en x igual a 2 hay indeterminaciones. ¿Qué quiere decir que en x igual a 2 y en x igual a menos 2 hayan indeterminaciones? Pues que también hay asíntotas verticales. Sí, que también hay asíntotas verticales. Entonces voy a trazar aquí el plano cartesiano. Ya nos vamos a la gráfica de una vez. Entonces por eso es indispensable que grafiquen en GeoGebra para que se puedan observar la gráfica. Bueno, entonces en x igual a 2 voy a poner x igual a 2 por acá, que es la primera asíntota, y x menos 2 por acá. Bueno, simétricas por acá. Entonces este sería x igual a 2 y este sería x igual a menos 2. Listo, este es x y este es y. Recuerden que, ¿qué son las líneas rojas? Las líneas rojas son las asíntotas verticales que salen de los resultados de acá. Listo. Entonces, ¿qué son las indeterminaciones? Son los puntos donde la función no puede pararse. O sea, son los puntos donde la función no puede estar. No puede estar esa función definida en ese punto. ¿Listo? Entonces, a eso es que vamos. La función no puede encontrarse en x igual a menos 2 y en x igual a 2. Bueno, vamos a graficarla para ver cuánto da. Bueno, ¿cómo da? Bueno, entonces ya sabemos cuáles son las indeterminaciones. Vamos a tratar de pintarla. Voy a pintarla aquí con el moradito, a ver. Entonces, este da un pedacito como por acá, así más o menos. Este da... pasa como por acá, así. Y aquí está algo como así. Listo, más o menos, más o menos. Para eso tenemos el GeoGebra para poder graficar. Bueno, de más o menos la función es así. Entonces, el dominio de esta función, se puede escribir como. Entonces, fíjense que en el lado izquierdo, en el extremo izquierdo de la función, entonces en el lado izquierdo de la función, viene desde ¿dónde? Desde menos infinito. Entonces allá puede tener menos, desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta menos 2. Hasta menos 2. Listo, o sea, no puede tocar el menos 2, recuerden. Entonces usamos el paréntesis. Luego, ¿dónde más está definida? Después del menos 2. Entonces, después del menos 2, o sea, menos 2 hasta 2. Eso, muy bien. Y luego, ¿de dónde a dónde? Entonces, desde el 2 positivo Infinito. hasta el infinito positivo. Ese sería el dominio de esa función. También se puede escribir como. Entonces, el dominio también se puede escribir como todos los reales menos el menos 2 y el 2. De las dos maneras se puede escribir. Pero pues bueno, la parte de arriba es más entendible, por así decirlo. Listo, entonces ahí está. Bien. Listo, entonces ya podemos describir. Entonces, ¿qué significa esto? Que la gráfica puede venir desde menos infinito, desde por allá a la izquierda extrema, hasta el menos 2, pero no puede tocar el menos 2. Desde menos 2 hasta 2, o sea, la parte central ahí de la función que se curva ahí, y desde 2 hasta el infinito. Ahí está.
¿Listo? Para esas son las asíntotas, para eso identificamos y por eso podemos colocar ahí el dominio de esa función. Bien, entonces vamos a graficarlo en el GeoGebra para poderla verla bien porque mm, mi mano es muy mala ahí en gráficas así de ese estilo. Entonces GeoGebra. GeoGebra clásico. Bueno, entonces vamos a hacer aquí. Entonces 5x, vamos a trazar esa sobre x al cuadrado menos 4. Listo, miren, ahí apareció. Entonces esta es la función que estábamos trabajando. Así que esa es la función que estábamos trabajando ahorita, la que estamos haciendo ahorita. Las asíntotas, pues como ya las tenemos calculadas, entonces podemos colocar x igual a 2, mírenla ahí, y en x igual a menos 2. Listo. Voy a ponerlas aquí en rojito para que se vean, para que se resalten. Listo, miren, ahí están las asíntotas y ahí está la función. No, GeoGebra no calcula dominios. Bueno. Bueno, ahí está, ¿sí ven? Entonces ahí está la función que estábamos trabajando. Bueno, bien. Entonces ahí está, ¿sí ven? Funciones racionales, lo que implica o lo que tiene o la restricción que tiene. Para poderse hacer. Entonces, como en el punto del taller les dice que se debe graficar, pues bueno, aprovechen de usar el GeoGebra. Entonces aprovechen de usar el GeoGebra para poder conocer la gráfica, la función. Entonces ahí, por eso siempre se les hace énfasis en que grafiquen en el GeoGebra para que, pues digamos, ya uno no se desgasta como cuando uno estudió que le ponían a hacer esa función. Entonces, y uno se demoraba 2 horas, 3 horas haciendo una función de esas a mano. Entonces, en este momento pues se puede hacer a mano. Bueno, ¿alguna pregunta, dudas, preguntas? Bueno, hay más o menos, ¿sí ven? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Por el momento no, profe. Bueno, bien. Recuerden que Quedó igualita. Señor. Señor. Quedó igualita. Quedó igualita la digital. No. No, 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 no. Para eso toca usar el software porque mi mano sí es muy mala para hacer eso. Aquí pueden pues también mirar esa función por si la necesitan revisar. La función 2 seno, por ejemplo, 2 seno. Ah, bueno, dibujemos por ejemplo 2 seno. ¿Sí? Dibujemos 2 seno a ver cómo se ve ahí. Por ejemplo, 2 seno de x. Ay, ¿por qué no la pinto? Lo tomó como mal. Ya, ese es seno.
Entonces, inicio y le colocamos un 2, ya. ¿Sí? En lo que les decía, la función no sube más de 2, sino baja a más de menos 2. ¿Sí? O sea, sube hasta 2 y no baja hasta menos 2, ¿sí ven? Ese sería el rango ahí de la... El rango de la función, vean. Y igual a 2 y y igual a menos 2. ¿Sí? La gráfica no va a salir de ahí. Va a estar ahí encerrada. Entonces, digamos, ya tenemos el dominio de una función trigonométrica, son todos los reales, ¿sí? Esta se extiende hasta el infinito, vean. Pero el rango sí depende de la amplitud de esa función. Entonces ahí está, ¿sí? Ahí ya podemos identificar, mirar, revisar y demás. Bueno. Hoy con GeoGebra, por eso les decía que es una muy buena herramienta, es muy bueno. Es uno de los mejores. Antes tocaba pagarlo. Una licencia de GeoGebra valía 500, 600 mil pesos. Y pues bueno, con la llegada del internet, pues con la llegada de toda esta web, la web 2.0, pues ya todo se arregló. Bueno, ahora sí vamos con raíces para terminar aquí el tema. Entonces, funciones con raíces o raíces. Bueno, raíces. Entonces tenemos, por ejemplo, la función raíz cuadrada de x. Bueno, entonces hay que tener cuidado con qué clase de raíz es. Si es una raíz cuadrada o es una raíz, si es una raíz par o es una raíz impar. ¿Por qué? Si las raíces son pares, si las raíces son pares, es decir, que sean 2 o 4 o 6, ¿sí? Entonces, debemos tener cuidado de no tener radicales negativos. Listo. ¿Por qué no podemos tener radicales negativos? Porque las raíces negativas, como por ejemplo la raíz cuadrada de menos 4, entonces no está definida en los reales. No está definida. No está definida en los reales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 4 no está definida en los reales. Y mucho menos pues la raíz cuarta, ni la raíz sexta, ni la raíz octava. Entonces, ninguna raíz par, ¿sí?, que tenga radicales negativos está definida en los números reales. Por lo tanto, debemos tener cuidado de los números negativos, ¿sí? Desde que adentro de la raíz tenga números negativos. En cambio, si la raíz es impar, o sea, si es cúbica, si es quinta, si es séptima, bueno, y así sucesivamente, esta sí está definida en los reales. Sí puede tener radicales negativos. Listo. Entonces, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 8, la raíz cúbica, perdón, la raíz cúbica de menos 8, esa sí está definida, que sería menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 por menos 2 por menos 2 es igual a menos 8. ¿Sí? Estas sí están definidas, estas sí están definidas. Pero las cuadradas con radicales negativos no están definidas y nos debemos de tener cuidado. Por lo tanto, esta función, que es la más simplona de todas, ¿sí?, la raíz cuadrada de x, pues está definida, o el dominio de esta función, está definido desde el 0, ¿sí?, desde el 0
hasta el infinito positivo. Listo, hasta el infinito positivo. Fíjense que aquí ya cambié de notación. Ya no utilicé el paréntesis para denotar el intervalo, sino utilicé una llave. Entonces, usamos las llaves para simbolizar un intervalo cerrado. Eso quiere decir que podemos usar el número en mención. Listo, entonces eso quiere decir que el dominio de esta función está desde el cero, ¿sí? Entonces muy diferente a lo que estábamos viendo ahorita, de utilizar el paréntesis. Entonces el paréntesis nos está diciendo que, ojo, no vaya a tocar el número, se puede acercar, pero no lo puede tocar. En cambio aquí las llaves sí nos están diciendo, vea, usted puede usar el cero. O sea, si yo reemplazo cero en la función, me va a dar cero, ¿sí? Pero entonces, aquí tenemos que tener ese cuidado de no usar números negativos, ¿sí? Hay que tratar de no usar los números negativos. Desde que si es una raíz cuadrada, por ejemplo, entonces debemos tener cuidado de los números negativos. Entonces vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo para no denotar eso. Entonces tenemos aquí la función f de x es igual a la raíz cuadrada de 1 menos 2x. 1 menos 2x. Listo. Entonces, fíjense ahí, ya la situación pues cambia un poco, ya digamos tenemos más números ahí, pero lo más importante es que esta es una raíz par, o sea, es cuadrada, es decir, que no podemos tener radicales negativos. Entonces, vamos a tomar todo el argumento que tenemos ahí, entonces sería 1 menos 2x y le vamos a aplicar una condición, que este valor tenga que ser mayor o igual que 0. Tiene que ser mayor o igual que 0, porque acá acabamos de definir que las funciones radicales deben estar definidas desde el 0 hasta el más infinito, ¿sí? Entonces, desde el 0, o sea, ella puede tomar desde el 0. Entonces, por eso aplicamos aquí la condición. 1 menos 2x debe ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, aquí ya no apareció una ecuación, sino apareció una inecuación. Una inecuación. Entonces vamos a despejar esto. Entonces con mucho cuidado porque es una inecuación. Entonces aquí tenemos menos 2x sería mayor o igual. Entonces este 1 que está sumando pasa a restar. ¿Listo? Y este menos 2, ojo ahí. Entonces este menos 2, como pasa a dividir y es negativo, cuidado ahí. Como este menos 2 pasa a dividir y es negativo, entonces cuando pasa a dividir, x es mayor o igual. Entonces, espérame que aquí es donde quiero hacer aquí es donde se hace el énfasis. Como este menos 2 pasa está multiplicando y pasa a dividir, entonces nos cambia de sentido la inecuación. ¿Listo? Ojo ahí, miren acá. Entonces, en una inecuación, cuando multiplicamos o dividimos por un número negativo, el signo de la inecuación cambia. ¿Listo? El signo de la inecuación cambia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando estemos resolviendo la inecuación, si estamos multiplicando o dividiendo con números negativos, entonces cambia de sentido la expresión. ¿Listo? Cambia de sentido. Entonces, en este orden de ideas, Es una pregunta. sí, Si uno fuera positivo y el otro negativo, igual.
con que uno de los dos sea negativo, ¿cambia la expresión? Oh, sí, aquí no importa que sea el -1 positivo o negativo. Es cuando vamos a pasar de multiplicar a dividir o de dividir a multiplicar y que ese número tenga un número, sea negativo. Que ese número sea negativo. O sea, en este Es caso, el como 2x, el 2x es el que yo tengo como referencia de que sí, si es negativo, cambio la. eso. Ok. Entonces, este numerito, este -2, eso. Si este número fuera positivo, si no fuera un -2, si no fuera un 2, no cambia de sentido. Pero como es negativo, sí nos cambia de sentido el, la expresión de la inecuación. Entonces acá, cuando multiplicamos eh, la inecuación por un número negativo, cambia de sentido, la inecuación, ay, pues que quedó redundante, la inecuación. Bueno, ahí está. ¿Listo? Entonces, ojo, es cuando estamos multiplicando o dividiendo por un número negativo, ¿listo? Número negativo, acuérdense, número negativo. Cuando sumamos o restamos no importa. Cuando multiplicamos o dividimos. Porque, pues, bueno, digamos que dentro de las inecuaciones no existen las divisiones, existen son las multiplicaciones. Pero bueno, para nuestro sentido que siempre hemos trabajado, divisiones, pues entonces lo tenemos ahí en cuenta. Pero ojo, con los números negativos, eso sí es lo más importante. Entonces, ¿qué nos dice? Al resolver la inecuación y tener mucho cuidado aquí con el sentido de la inecuación y los números negativos, entonces nos queda aquí el resultado de que x ahora debe ser menor a un medio. X menores a un medio, en fin, menores o iguales a un medio. ¿Sí ven? Al resolver la inecuación nos queda que los x permitidos o los x que podemos usar son todos los menores a un medio. Entonces el dominio de esta función entonces va desde el menos infinito hasta el 1 medio. ¿Listo? En intervalo cerrado. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá? ¿Qué nos quiere decir acá el resultado? Que puede usar todo x menor a 1 medio. Todo x menor a 1 medio. Todo x menor a 1 medio. Entonces, si tenemos dudas, entonces trazamos por acá la recta numérica. Por aquí tendríamos el 0. Por aquí ponemos el 1 medio, o sea, el 0.5, bueno, el 1 medio o el 0.5. Este es el eje X. Y podemos usar todo lo que tengamos de ahí para allá. Entonces, espérame, a ver, dibujamos aquí el intervalo cerrado, o sea, la llave aquí. Y podemos usar todo esto. Podemos usar todos estos números que tengamos aquí hasta el infinito o hasta el menos infinito. Eso es lo que nos dijo ahí el resultado, ¿sí? Que podemos usar desde el 1 medio hasta el menos infinito. Eso fue lo que nos acabó de dar la respuesta. Revisemos la función en el GeoGebra. Bueno, pero antes de pasar al GeoGebra, terminen ahí de copiar, si hay preguntas, dudas. Esto, si hay dudas, preguntas. Y profe, con respecto al corchete digamos que siempre el paréntesis va a ir acompañando al infinito. Sí, siempre el paréntesis va a estar acompañando al infinito porque nunca vamos a alcanzar el infinito. El infinito siempre va a estar como un intervalo abierto.
Bien, vamos a mirar la expresión aquí en el GeoGebra. Quitemos todo esto, borremos. Bueno, entonces cuando no aparece el control de mando del GeoGebra, en la parte inferior izquierda aparece ahí el tablerito. Mira, aquí aparece la raíz. Entonces, entre paréntesis 1 menos 2x, cierro paréntesis, listo. Aquí está, miren la función. Mire, efectivamente, vean, desde el 0.5, desde el menos un medio. Y si ven que la gráfica no baja a la parte negativa, ella no va a bajar a la parte negativa porque no puede. Y luego se extiende hasta el infinito. Ahí está la función, mírenla. Con una escala más grande. Ay, eso es una buena escala. De 0.5 en 0.5. Ahí está, ¿sí ven? Entonces, ahí ya podemos encontrar y podemos revisar toda esa parte. Entonces, apóyense mucho del GeoGebra, apóyense mucho del GeoGebra, que es una buena herramienta que nos permite hallar. Bueno, les pongo otra vez la pizarra para que terminen ahí de copiar. Listo. Entonces, 5 minuticos, ya regreso y terminamos ahí con la pregunta que hicimos aquí al inicio de la clase. ¿Listo? Entonces ya regreso. Bueno, ya regresé. Ya tomamos aquí la asistencia. Tomamos aquí la asistencia y ya miramos. Bueno, venga a ver quién está. Ah, es la que yo había sacado aquí una lista nueva, ¿no? Una lista nueva. Sábados, aquí está. Bueno, entonces, ya ver, abrimos aquí la tallita, listo. Bueno, entonces, Andrés Barbosa. Presente, profe. Listo, espérame que por acá, escribieron por acá un chat. Ah, Michelle Sánchez. Sí, señor. Aquí estoy. Ya, aquí ya la vi. Ya, estaba Listo, leyendo profe. los del chat. Bueno, entonces, William Contreras. William Contreras. Parece que me volvió. Julián Gómez. Julián. Presente, profe. Listo. Iván Hernández. Presente, profe. Listo. Janet Lizarazo. Presente, profe. Listo. Diana Loaiza. Diana Loaiza. Bueno. Julio César Quintero. Presente, profe. Andrés Rengifo. Presente, profe. Listo. Brigitte Santos. Listo. John Vargas. John. Listo. Lorraine Huiches. Listo. ¿Alguien que haya faltado por nombrar? Yo, profe. Profe, Carlos Profe Osorio. Diana Loaiza. Liz Rodríguez. Listo. Diana Loaiza, sí, aquí está.
Liz Gracias. Rodríguez. Sí, sí, señor. Rodríguez. Carlos Osorio. Liz. Y Osorio. Osorio. Juan Carlos. No, Carlos. Carlos Osorio. Listo. Pero ustedes no estaban en lista, ¿cierto? No, profe, pues es que el decano fue el que me cambió los horarios, pero no sé cuándo ¿Estaban en actualicen. con otro profesor? No, no, lo que pasa es que, perdón, él me puso, bueno, una vez me los cambió, pero el tuyo sí no. Lo que pasa es que yo me inscribí, fue tarde, profe, yo estoy súper atrasada. Hasta la Ah, semana pasada fue que hablé con el decano y eso. Quería preguntar si de pronto ustedes para los trabajos y eso, ¿tienes las clases grabadas, profe? sí, señora. Espérame, ya te muestro. Bueno, Listo. ya te muestro ahorita al final, ¿listo? Ya te muestro ahorita al final. Vamos a hacerlo la retroalimentación del quiz. Vale, listo. Bueno, entonces, bueno, entonces me comentaban de el ejercicio que decía que se tenía el punto de corte, se tenía un punto de corte, entonces, por ejemplo, en -10, ¿sí? Y un punto, y se tenía un punto, por ejemplo, no sé, 5,7, ¿sí? ¿Y qué era lo que tocaba hallar aquí? La pendiente, ¿no? Entonces, hallar la pendiente. Sí, profe, ese no. Hallar la pendiente, bueno, No. hallar la pendiente. Bueno, entonces recordemos que la pendiente M es igual a ¿quién? A Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos dos puntos de referencia. Entonces el punto o los puntos de referencia, en este caso, bueno, sería el punto que nos dan ahí, digamos el 5,7. Y el otro punto, pues es el punto de corte. Entonces recordemos que en el punto de corte, voy a trazar aquí el plano cartesiano. Me quedó torcida esta línea. Bueno, entonces el punto de corte es este punto de acá. Ay, ¿qué pasó ahí? Ya. Listo. Entonces el punto de corte es este punto de acá. ¿Sí? El punto de corte es ese punto de ahí. ¿Qué quiere decir ese punto de corte? O sea, ese punto de corte es el b de la expresión. Recordemos que la función lineal está definida como mx más b. Ese x más b o este b es este b que tenemos acá, o sea, este punto de corte que nos están señalando aquí. O sea que si tenemos un punto arriba y el punto de corte, también podemos hallar la pendiente, porque este b es cuando x es igual a 0. Recordemos que este es el eje x. Si x es igual a 0, y es igual a b. ¿Sí? Si x es igual a 0, y es igual a b. O sea que este segundo punto sería 0 en x y y sería -10. O sea que ya tendríamos el punto correspondiente para hallar esa pendiente. A eso es que íbamos. O sea, simplemente es definición. La definición, digamos, ahí del punto, definición ahí de la pendiente que nosotros teníamos ahí. Eso se puede hallar por este lado, ¿sí? Entonces aquí ya quedaría la pendiente, es igual. Entonces este sería x1, y1, x2 y y2. Entonces aquí quedaría -10, -7 sobre 0, -5. Entonces aquí ya se puede hallar aquí la pendiente. Entonces aquí daría 17 quintos. Por ejemplo, de este ejemplo, porque bueno, me inventé los datos ahí. Eso se puede hallar por este lado en la definición de pendiente que la hicimos desde los inicios del curso.
Otra forma de hallarlo, o otra forma de hallar esa pendiente, pues entonces es desde la misma ecuación de pendiente, de la misma ecuación de la recta. Entonces recordemos que esto es y es igual a mx más b. ¿Sí? Recuerden que f de x y y es lo mismo. Pero aquí tenemos un punto, ¿no? Entonces tenemos que es el punto x igual a 5, y igual a 7. Y tenemos que b es igual en este caso menos 10. ¿Sí? Entonces fíjense acá. Este sería x y este sería y. Vamos a reemplazar los datos aquí en la función. Entonces quedaría 7 es igual a m que no conocemos, a x que vale 5, ¿sí? Pongámoslo aquí, y b que vale menos 10. Vamos a despejar la m. Entonces este 10 que está restando pasa a sumar. Entonces quedaría aquí menos, perdón, 10. sí, quedaría 7 más 10 es igual a 5m. Bueno, lo mismo. Y este 5 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces quedaría aquí 17 quintos es igual a m. ¿Listo? Fíjense que en los dos lados nos dio lo mismo. ¿Listo? Fíjense que en los dos lados nos dio lo mismo. Entonces, era ahí desde ese punto de vista. Cualquiera de las dos formas nos daba lo mismito. Simplemente era o de la definición desde pendiente arriba, donde nos pedían los 4 puntos, o simplemente era coger los datos y ponerlos en la ecuación de la recta y despejar la m. Cualquiera de las dos. Y como ven, pues ambas eran pues, muy sencillas. Ahí está. Profe, o sea que tocaba graficar No tocaba graficar. para saber el punto. No, Es, es que yo les hice ahí la grafiquita para que se acordaran que era el punto B o el punto de corte. No tocaba graficar. Se puede profe, hacer, es que pero igual tampoco, no entendí dónde salía el 0 y el menos 10. pues el menos 10 fue el ejercicio que yo Ah, me sí, inventé. sí, el menos 10, sí. Y 0, ya. El 0 es porque cuando tenemos el B acá, fíjate acá, el B es el punto de corte. Este punto que tengo acá que estoy señalando, Sí. este es el punto B. Cuando tenemos el punto B, X es igual a 0. Mm, Entonces, cuando X es igual a 0, Y es igual a B. Entonces, por eso saqué de ahí el 0. Desde la ya. definición del punto B. No había necesidad de graficar, solo hice la gráfica para poder mostrarte aquí de dónde sale ese 0. O Ya. lo podemos hacer o lo podemos expresar desde este lado. Ahí está. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas era, pues se llegaba al Era mismo válido. punto. ¿Sí? Sí, se podía solucionar. Listo, entonces ahí está. Tómenle por favor ahí un pantallazo, tómenle por favor ahí nota para explicarle aquí a la compañera de dónde están las clases. Profe, digamos, yo lo hice más o menos así, después ese medio que me da, yo lo dividí, coloqué eso. Digamos, 0. si me dio 1.9, ahí, ¿qué pasa? Sí, por eso lo que les decía al principio de la clase y es que pues estoy revisando, que ya revisé los otros cursos de cálculo diferencial que tuvieron la misma situación. Sí. Entonces voy con ustedes y yo reviso a cada uno de ustedes, los voy a revisar a cada uno de ustedes y si tienen, digamos, la respuesta, pues entonces pues obviamente les valgo el punto, no hay problema. Ay, bueno, profe. Sí, porque sí, yo sí, así lo hice. Yo aquí colocando eso, lo hice con esa fórmula. Y entonces me dio también medios y eso fue que lo dividí. Eso sí, entonces como les digo, esas preguntas de tipo numérico a veces tienen como esa complicación en la que si uno coloca, por ejemplo, m igual o l igual o la respuesta, ya cualquier cosa, o si uno medio se equivoca en una cosita, ya la toma como nula. Entonces nos toca es revisarlo. Entonces voy a revisarlo, por eso les digo, voy a revisarlo de manera manual a cada uno de ustedes y pues obviamente los que se aproximen, los que se acerquen a la respuesta, pues les valgo ahí el punto. Entonces de Ah, pronto van a ver gracias. ahí movimientos en las notas, entonces no se preocupen.
Listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces recordarles que el domingo para mañana se entrega el taller, si lo pueden entregar hoy pues mucho mejor. Y desde el lunes tienen habilitado pues el parcial de la asignatura hasta el próximo domingo. Dentro de 8 días no nos vemos, ¿listo? Dentro de 8 días no nos vemos, no tenemos clase. ¿Listo? Porque están ustedes en parcial. Entonces no se preocupen por eso. Pero si se presenta alguna novedad, cualquier cosa, entonces me pueden escribir ahí al celular o al correo o a la plataforma que también ahí llegan los mensajes de una vez. Profe, y una pregunta, ¿el parcial también va a ser así, escribir la respuesta? Pues ¿O yo va a le, ser suge- por sí, yo le selección sugerí al múltiple? profe que como hubo tanta novedad con ese tipo de preguntas, que no lo hiciera así. Sin embargo, pues por eso les digo, tengan mucho cuidado con las instrucciones y eso, porque pues de pronto a veces uno se salta por tratar de responder, se salta uno la instrucción y no lee Sí. o no se le pone cuidado. Pero sí le sugerí que no usara de esas preguntas. Entonces, porque también tuve problemas con el quiz de matemáticas por lo mismo. Entonces yo lo puse ya más bien falso verdadero para evitar ese tipo de cosas. Ya, pero igual sí, uno para colocar respuestas toca igual tener pendiente todas las instrucciones y los procedimientos Sí, eso de cada sí. ejercicio. Sí, eso sí. ¿Listo? Pero si salen preguntas de tipo numérico, es solo poner el numerito, ¿listo? Eso sí. Listo. Profe, tengo una pregunta. Dime, Elis. Mira, lo que pasa es que, bueno, estoy un poco perdida, lo que te digo, o sea, comencé muy tarde, pero digamos te quería preguntar, es que en el horario de clases el profe me puso matemáticas 2, pero entró a mi plataforma y pues en mis cursos esta es esta materia, la de cálculo, la de Sí, cálculo. matemáticas 2 es cálculo diferencial. ¿Lo mismo? Sí, sí. Bueno, yo Claro, dije, quiere no, decir que tú eres de administración, ¿sí? sí, sí, Eso señor. sí. Es que en administración se llama matemáticas 2. Ok. Sí, sí, no te preocupes. No te preocupes por Sí, eso. no, le pregunto porque qué tal este donde no. Y ¿sabes qué? Que tampoco me han puesto en el horario, ¿qué hacemos? ¿No te han puesto en el horario? ¿Cómo así? Perdón, en tu lista. No Ah, le vi. bueno, iba a preguntar eso precisamente. Es que como tengo listas, las listas han estado actualizándose en Ah, esta semana, entonces por eso no he impreso las ultimitas. Listo, muchachos. Si algo, me quedo aquí un momentico con Liz para explicarle aquí unas cositas y para ponerla aquí al tanto en el curso. Ya si desean salir, pues muchachos, les deseo un buen fin de semana, una bonita semana, que estén muy bien. Cualquier cosa, con mucho gusto por aquí estaremos. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. Sí, sí, ya. Gracias, profe. Hola, hola, que estés muy bien. Me quedo aquí un momentico con Liz. Un momentico. Mira, Liz. Entonces, si es que aquí aparece matemáticas 2 mira, de administración, ¿sí? Entonces no hay problema. Ven, miramos si estás por acá. vale, profe. Profe, para el Mírate, tema aquí de estás. adelantarme, entonces reviso en la plataforma está todo, ¿sí? Sí, mira, Liz, aquí ya estás en CSCOG, ¿listo? No te preocupes. Que no he Ah, impreso ok. la última lista. Entonces no te preocupes. Ya estás aquí, pues. Ah, ¿Listo? Entonces no te preocupes por eso. Ya estás en lista. Bien, esta es la plataforma de cálculo diferencial, como puedes observar. Aquí en el foro salón de clases, entonces tú entras y vas a encontrar, pues ahí están todas las clases, la del 25, la del primero, la del 8 y ahorita voy a subir la del 12. Me demoro más o menos como 45, una hora subiendo la clase porque mientras se compila, pero pues me demoro un poquito. Pero aquí ya podemos ver, por ejemplo, la del 18, la del 25, todas las clases que ya hemos hecho. listo, Ahí, listo, profe. ¿listo? ¿Y qué Entonces, te Sí, iba a profe. Listo. Profe, otra pregunta. dime. Profe, ¿ustedes no tenemos grupo de WhatsApp o algo así? No, pues yo les sugerí al principio Por, digamos, si si lo algo. Es podían que a hacer. veces en el correo se demoran a veces por responder. Entonces, ¿Usted no podría regalarnos su número? sí, claro, espérame un segundo, ya te lo doy. ¿Listo?
Ya se los escribo ahí por el chat. Gracias, profe. Entonces, ¿sí ven? Aquí están las clases grabadas del curso. Ahí puedes tú revisar todas las clases. Esta clase, pues obviamente yo la subo ahorita porque pues la necesitan de manera urgente. Vale. Profe, y en cuanto a los trabajos, Bueno, entonces, espérame, ya voy. Ah, bueno, no está aquí mi número. Ya se los paso. Bueno, frente a datos, bueno, los libros, taller. Entonces, taller número 1. es el que está para entregar mañana, ¿verdad? Sí, Por más señora. tardar. Entonces aquí está, mira, taller número 1. Entonces este es el taller que está ahí pendiente. Casi que hemos resuelto por clase cada punto, ¿sí? Del tema, ¿sí? Temas. Entonces, por ejemplo, la clase de hoy fue sobre el dominio de la función, ¿sí ves? Porque era ahí. La clase de las 8:10 fue composición de funciones. Esto fue más o menos la primera clase. Y todo esto fue de la segunda clase. Ah, ok, pues ¿Listo? perfecto. O sea Entonces que ahí. ya con las clases grabadas quedó al tanto para Sí, poderlo revisar. prácticamente porque nosotros hemos hecho ejercicios casi bien alusivos a lo que están trabajando acá. Ah, listo, profe, perfecto. Eso sí, ahí está. O sea que no has presentado el quiz. Yo le pido al profesor que me dé un tiempito para que hagas el quiz, para que no quedes sin esa nota, ¿listo? Ah, listo. Y profe, ¿para cuándo lo presentaría el quiz? Déjame, yo hablo con el profe porque no sé qué tan ocupado esté. Y entonces, pues no te preocupes. Igual Pero, para subir las notas nosotros tenemos tiempo, pero pues dadas las ok. condiciones de que tú entraste tarde, no te afanes, ¿listo? Sin embargo, pues por eso les voy a dejar también les voy a dejar ahí el número para que me Ah, ¿y será que también pongo el mío para que me hagan el grupo? ¿Sí? Sí, pues ahí. Espérate, les paso mi número y sí, también pon tu número ahí. Si van a hacer un grupo me parece mejor. No, listo. Sí, pues ya al principio ahí 314-561-2486. Listo, ese es el mío. ¿Listo? Ah, listo, profe, muy amable. Ahí sí. El suyo es un 314. Ah, listo, profe. Sí, el mío es un 314-561. Oye, Profe, pues, entonces voy a crear el grupo. Sí, para que señor. me hagas el favor y me agregues, ahí puse también el mío, por favor. Bueno, sí, yo voy a agregar, anotar esos números que están en el chat y ya lo agrego, ya creo el grupo. Vale, gracias. Listo, bueno. Profe, ¿y qué te iba a decir? Pero bueno, el parcial, el taller es el que está hasta mañana, ¿verdad? Sí. Entonces, Bueno, pues entonces dale. Entonces hagamos una cosa. Pues yo entiendo que entraste tarde. Coge el taller, empieza a solucionarlo, darle. ¿Listo? Si ves que no puedes entregarlo, pues dada la situación de que pues obviamente entraste, pues no has tenido, digamos, el mes de tiempo como tus demás compañeros. Entonces dale, empieza. Si tú ves que pues está muy largo, si de pronto te ves pues muy encima, pues entonces tenlo ahí y, y lo subimos la próxima semana, no te preocupes. ¿Listo? listo, igual, profe, lo que te digo, voy a estar, lo que pasa es que te iba a comentar que pues hoy tengo casi todo el día clase, entonces Sí, es que hasta ustedes los mañana voy sábados a, tienen todo el día clase, ustedes tienen clase hasta las 6, algunos hasta las 7 de la noche. Entonces por eso te entonces, digo que no te preocupes porque ponerte a correr solo tienes un día, ¿sí? A diferencia, digamos, de tus compañeros que ya tienen todo adelantado, muchas cosas adelantadas. Entonces, pues no te gracias. preocupes, ¿listo? No te preocupes frente a eso. Eso sí, me escribes y me dices, profe, ya tengo listo el taller, ¿listo? Ya tengo listo el taller. Yo le digo al profesor que me dé tiempo aquí para habilitarlo y lo subes a la plataforma. Nada por correo, ¿listo? Solo aquí por la plataforma y eso sí, pues me Listo. escribes ahí por el WhatsApp, que ese sí es más rápida la comunicación y ya uno tiene pues ahí presto qué está pasando y qué no, ¿listo? Sí, eso, profe, yo comienzo a revisar, a mirar las clases, pues para las clases grabadas, pues para poder realizar el taller y sí, entonces en el transcurso de esta semana Eso sí, pero trata de no demorarte tanto. No te preocupes. De hecho, o sea, te decía que hoy no, porque pues lo que te digo, tengo todo el día clases, pero si puedo desde mañana comienzo con eso. ¿Vale, Listo, profe? vale.
Vale, vale. Muchas gracias. Listo, Diana, ¿ya tomaste ahí los números? Porque de pronto ahorita hay clase y nos cierran, nos Listo, botan. profe. Sí, señor, ya. Gracias, Listo. profe. Que Bueno, tenga bueno. feliz sábado, feliz fin de semana. Gracias. Listo, muchachos. Entonces también lo mismo. Les deseo un bonito fin de semana. Que estén muy bien. Cualquier cosa con mucho gusto, ¿vale? Entonces ahí ya tienen el Gracias, número. Armen el profe. grupo. Que estén muy bien. Chao.